Qué padre empezar a estudiar otros idiomas, ¿no? Sí, claro, eso no podemos negarlo. Pero igual, ¿por qué francés y por qué no tal vez empezar a estudiar otra vez las raíces de los lenguajes prehispánicos, ¿no? ¿Por qué no enseñaban español, náhuatl o, no sé, alguna otra lengua por el estilo? ¿Tú hablas un idioma indígena? No, pero Ah. por culpa de Porfirio Díaz, porque no empezó a dar esa educación desde antes. ¿Tú hablas francés? Un poco, sí. Y bueno, se supone que seguimos hablando de las cosas positivas, ¿no? Pues bueno, la arquitectura fue una de esas cosas que siguió creciendo, sí, no puedo negarlo, pero nuevamente estuvo muy influenciada por todo aquello que venía de Europa. El arte se volvió barroco, nouveau, neoclásico, todas estas tendencias que estaban en Europa, que pues sí, son muy bonitas, pero realmente no tenían nada de raíces mexicanas prehispánicas. Durante esta época se construyó el Palacio Legislativo en Ciudad de México, el Monumento a la Revolución, el Museo Nacional, el Monumento a la Independencia y también el hermoso y famoso Bellas Artes. Bueno, no lo acabó, tampoco te emociones. Acuérdate que lo empezó, pero no terminaron en su época. Bueno, pero fue su idea. Finalmente, si tú conoces estos edificios, puedes ver que son preciosos, son de los edificios más bonitos que tenemos. Y una vez más, no fueron diseñados ni encargados a mexicanos. Porfirio Díaz tenía a un, digamos, arquitecto diseñador preferido. ¿Y este de qué nacionalidad creen que era? Francés. Nuevamente no era mexicano. Y su superdiseñador, fue el que hizo el Palacio Legislativo, el Monumento a la Revolución. Su nombre era Émile Bernard. Muy mexicano suena. Y también contrató a alguien que tampoco era mexicano para el Senado de la República y el Museo Nacional, que era Silvio Contri. Y como llegaron muchísimos extranjeros a México por todo este tema de la inversión, obviamente creció mucho la industria de la construcción, pues necesitábamos construir casas para todas estas personas nuevas que estaban llegando. Y aquí hay un dato súper interesante. Seguramente tú nos has escuchado decir cuando hablamos sobre los vecinos y otros episodios sobre la vida en México, que aquí cuando hablamos de de una cierta área, en una ciudad le decimos colonia, no decimos barrio. Para nosotros barrio es un concepto negativo, como un lugar quizás pobre o peligroso. Colonia es lo que decimos generalmente. Y esta palabra, este concepto, viene de esta época de Porfirio Díaz. Se construyeron estas zonas nuevas en donde vivían la burguesía mexicana, pero también todos los extranjeros, y se construía con el estilo de las cosas que ellos conocían de Europa, de sus países de origen. Así que por eso se llamó colonia. Fue como traer su cultura aquí y nos colonizaron arquitectónicamente. Y bueno, tanto así que se desarrollaron zonas residenciales, villas, chalets, restaurantes muy lujosos. Y esto parecía como de otro mundo para la realidad de México. Y de hecho era así, mientras todo esto pasaba normalmente en Ciudad de México y que hoy en día podemos seguir viendo todos estos desarrollos culturales y arquitectónicos, el campo de México estaba completamente perdido, desolado y la gente estaba muriéndose de hambre. Eso fue una cosa que creo que no podemos negar, que fue muy negativa, como ya decíamos. Porfirio Díaz se enfocó muchísimo en la clase alta, tal vez un poco en la clase media, pero en los más pobres nunca tuvo pues mucho plan para poder desarrollar esa parte de la sociedad mexicana.